Odio ser esa persona, pero alguna vez tenía que pasar y esta vez me ha pasado a mí. No me ha gustado la nueva película de Scream, o no me ha gustado tanto como esperaba. A lo mejor pensáis que soy un aguafiestas o a lo mejor pensáis que es que ya me he hecho mayor, yo qué sé, pero os aseguro que yo soy el primero que me hubiese encantado que me encantase, pero no ha sido así. ¿Qué le voy a hacer? La vida es dura. Hola, ¿qué tal? Soy One Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Scream 2022, o como la vamos a conocer todos siempre, Scream 5. No sé qué manía tienen ahora las franquicias de hacer secuelas con el mismo título que la película original. Es una cosa de marketing, y me da igual que la película bromee sobre eso, me parece totalmente absurdo, como en la saga Halloween, que ya hay 3 películas que se llaman Halloween y no tienen ningún sentido. Así pues, en Scream 5 han pasado 25 años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionaran al tranquilo pueblo de Woodsboro. Ahora un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. Insisto en que me da mucha pena que la película no me haya gustado tanto como esperaba, como a muchos de mis compañeros que los veo totalmente entusiasmados, pero reconozcámoslo, ha sido casi un milagro que una película como Scream haya tenido tantas secuelas tan buenas hasta la fecha. Lo digo porque en su momento Scream, una película que pertenece mucho a su tiempo, construía una fórmula muy original y prácticamente perfecta, sabiendo equilibrar la comedia con el terror, la cultura pop con las referencias metacinematográficas, poniendo unas reglas muy claras de lo que se supone que debe ser una película de terror y la película que estamos viendo al mismo tiempo, pero sobre todo mezclando el slasher con el whodunit o historias de misterio al estilo Agatha Christie, en el que hay que descubrir quién es el asesino o asesinos. Hola, Sidney. Esto fue muy impactante, novedoso e incluso importante para la historia del cine, pero al mismo tiempo era una fórmula muy fácil de reproducir, pero muy difícil de continuar. De hecho, la mayoría de slashers que se hicieron a raíz de Scream tenían más que ver con los slashers de los 80 que no tanto con este terror meta del propio Scream. Y digo que es difícil de continuar porque primero tienes a unos protagonistas que deseas mantener porque el público los quiere en una película que se trata de ir matando personajes, y por otro lado tienes un asesino que tiene que ser nuevo, diferente en cada película, puesto que Ghostface al final no es nadie, no es como Freddy Krueger o Jason o el muñeco diabólico. Al final cada película nueva tiene una nueva identidad, el asesino o asesinos. No pararé hasta verlo muerto. Y al final, pues piensas, ¿cuántos amigos puede tener alrededor el personaje de Sidney Prescott que quieran ir a por ella y matarla? No hace falta verlo desde una perspectiva demasiado verosimilista. De hecho, insisto en que a mí las primeras películas de la saga, las 4 primeras, me gustan bastante, pero sí que es cierto que a base de rizar el rizo, la fórmula se acaba gastando. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. Y esto es un poco lo que le pasa a esta película, como le pasa a muchas secuelas tardías, que necesita ser algo nuevo y al mismo tiempo ser lo mismo de siempre. Pero ¿qué más nuevo puede aportarnos a esta saga, que ha sido siempre tan novedosa y tan avanzada? Que ya había hablado de cómo es la irresponsabilidad de los jóvenes, del Me Too antes del Me Too, del Oscar So White antes de que eso estuviera en boca de todos, e incluso de la importancia de las redes sociales o la obsesión de los jóvenes por las redes sociales. Ahora que ya estamos en ese punto, Scream, que se había avanzado a todas esas narrativas o todos esos temas, ya la saga yo creo que se ve incapaz de hablar de nada más de un tema en concreto, que es el que escogen, que para mí se queda corto. No es que sea una mala idea, pero me da la sensación de que la saga antes daba para más. Es posible que Scream haya dicho todo lo que tenía que decir y ahora ya se quede nada más que en un entretenimiento nostálgico, pero a mí me da un poco de pena esta devaluación de la marca. Porque es que además ha pasado demasiado tiempo y todo ha cambiado un montón. En este sentido creo que en Scream menos era más, y hablo de los avances tecnológicos. Era mucho más fácil de manejar y al final mucho más efectivo de tener a Drew Barrymore respondiendo el teléfono fijo de su casa sin tener ningún móvil en la mano, ni tablet, ni ordenador, ni ningún elemento tecnológico que pudiera sacarla de esa situación, que ahora mismo que tenemos
todo eso y más, y por supuesto no puedes obviar que todo eso existe, así que tienes que integrarlo en la película y tratar de utilizarlo, pero a mí me parece que cuantas más posibilidades existen, como que menos efectividad acaban teniendo estas situaciones de terror. Puertas abiertas. Creo que en cierta manera Scream 5 tiene todo lo que tiene que tener desde la perspectiva de una estrategia de marketing, pero a veces me da la sensación de que hay un exceso, una especie de sobredosis de guiños hacia los fans. Para mí hay un momento en el que tienes que decidir si realmente quieres dar el relevo o seguir con los personajes de siempre, y me da igual que la película se ría de eso, pero tiene que suceder. No puedes tener a los protagonistas y darle un peso muy específico a ellos cuando en realidad nos estás planteando que ahora la historia va sobre otro personaje. 3 ataques llevamos. Me parece que la película tiene un buen casting, pero no unos tan buenos nuevos personajes, excepto quizás las 2 chicas protagonistas. Los demás son actores que básicamente utilizan todo su carisma para ser personajes que molan, pero realmente sobre el papel me parece que quizás no están tan bien como la película se cree. He echado mucho de menos a Wes Craven en la dirección de esta película. A veces me da la sensación de que le falta dinamismo y que el montaje no tiene suficiente pulso, sobre todo para las escenas como más de acción o de intriga o de asesinatos, además de que estos directores han insistido en elevar un poco la intensidad, en el sentido de que es quizá la película más gore de toda la saga, y creo que también esta decisión le juega un poco a la contra. Pero en definitiva, para mí el problema es que el tema da más juego como desde fuera que desde dentro. Yo creo que aunque Scream sea tan meta, siempre lo que está sucediendo en pantalla tiene que tener como una lógica interna de la historia y de los personajes, y aquí no es tan así. Porque es que además ahora las reglas son confusas, hay unas reglas para una cosa y otras reglas para otra cosa, y no sabes muy bien qué reglas se están utilizando o con qué se está jugando. Yo creo que sinceramente era mucho más práctico, como en Scream 4, cuando dijeron ya no hay reglas, las reglas ya no funcionan. No sé si hubiera sido mejor dejar eso atrás y continuar hacia adelante, pero claro, si no hay unas reglas, entonces pues a lo mejor tampoco es Scream, y eso es lo que decía, que no es fácil continuarla. La primera película marcaba las reglas, la segunda jugaba con las reglas de las secuelas, la tercera parte jugaba con las reglas de las trilogías, y en la cuarta parte dijeron que no había reglas. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer con una quinta parte? ¿Lista? ¿Para esto? Nunca. Lo que hacen es señalar las carencias de esta película en cuanto al tipo de película que es, evidentemente de forma irónica, pero a diferencia de otras entregas de la saga, lo que creo que lo que consiguen es evidenciar estas carencias en lugar de situarse de forma inteligente un poco por encima de ellas, porque aparte de contener esas carencias nos está ofreciendo algo más. Por no decir que el móvil es el más pillado por los pelos de toda la saga, y eso sí que es algo para mí difícil de perdonar. La película tiene muchas decisiones inteligentes, es muy divertida en algunos aspectos, sobre todo cuando hace menciones a todo lo que tiene que ver con el terror elevado, y tiene muchas virtudes que están muy bien, y por supuesto es muy entretenida, pero siendo una película de la saga Scream, teniendo en cuenta que el listón estaba muy alto y todo lo que he comentado anteriormente, a mí sinceramente se me queda corta, y vuelvo a decir que lo lamento profundamente. Por todo esto, para mí esta película tiene nada más que un 5. Y esto es todo por mi parte. Por favor, no me asesinéis cual película de slasher, no vengáis a mi casa disfrazados con un cuchillo porque no me haya gustado la película. Seguramente a la mayoría de vosotros sí, así que me gustaría, por favor, que la defendáis. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Habladme de la saga Scream, de esta película, de las demás, qué supone esta saga para vosotros y qué os parece esta nueva entrega, si estáis de acuerdo conmigo o por muy al contrario os ha fascinado, como estoy viendo a la mayoría de comentarios. Por mi parte nada más, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.